Hola, les saluda Necdelis Terán, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, actualmente cursante del 12º trimestre de Psicología, y es un honor para mí estar hoy aquí presentándoles mi informe de pasantías. Gracias a mi tutor académico José Rodríguez y a mi tutora empresarial Francis Bottini. Acompáñenme para que vean lo gratificante que fue esta experiencia para mí. En primer lugar, quiero presentarles la institución que me abrió sus puertas y me permitió así desempeñar mis prácticas profesionales como pasante en psicología, la UNAIP, Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia, específicamente sede del Estado Bolívar. Nos encontramos ubicados en las instalaciones del PEN 911 en Ciudad Guayana, municipio Caroní, Estado Bolívar. La institución fue fundada en el año 2016 en la ciudad de Caracas, siendo esta considerada la sede principal en la actualidad. Consecuentemente, en el año 2023 se da la apertura de la sede en el Estado Bolívar, luego de llevar a cabo un estudio sociodemográfico y de evaluar las características delictivas y estadísticas, y haber notado así el alto índice de homicidio, tráfico de personas, violencia de género y demás delitos de interés de la unidad antes mencionada. Esto es lo que da paso a la apertura de esta sede en nuestra queridísima ciudad Guayana. A continuación, y para darle inicio a mis prácticas profesionales, realicé este diagrama de Gantt que me permitió así organizar todas las distintas actividades que iba a realizar en el trayecto de las mismas. Como primer lugar, realicé el reconocimiento del área laboral y asimismo los jefes inmediatos me dieron a conocer las distintas funciones por departamentos, ya que la UNAIP cuenta con un equipo multidisciplinario que desempeña diversas funciones para así garantizarle la respuesta inmediata a los distintos usuarios que acuden a ella. Por otra parte, realicé el inventario de formatos y realicé la elaboración de formatos faltantes con respecto al área psicológica. Dentro de estos puedo destacar el formato de atención y entrevista psicológica a los distintos usuarios, ya que se realizaban en un formato de forma integral, o sea, había un solo formato para todas las atenciones en general. En segundo lugar, la revisión de las historias clínicas y la selección de casos cerrados y casos activos, ya que por estar activo desde el año 2023, la oficina había tenido diversas atenciones que eran necesarias, algunas hacerles seguimiento y otras se solucionaban al momento y el caso quedaba totalmente cerrado. Entonces, para este momento no había una estadística exacta que nos arrojara cuántos pacientes teníamos activos en cuanto a las sesiones en el departamento de psicología. Por otra parte, se inició desde el momento número 1 la atención a los pacientes, y esto fue una de las cosas que más me marcó durante el proceso de pasantías, porque desde que entré teniendo contacto directo con la realidad que se vive en la calle. Víctimas de abuso sexual, víctimas de abuso psicológico, víctimas de violencia física. Entonces era un sinfín de casos que realmente desconocía en cuanto a mi aspecto personal, y creía que en la actualidad no había el alto índice de este tipo de situaciones en nuestra ciudad. Por otra parte, planificamos talleres de psicoeducación a colegios y cuerpos de seguridad. Ya esto lo iré detallando más adelante, una información súper interesantísima, porque de alguna u otra manera nos ayudó a realzar el tema de la salud mental en nuestra ciudad. Semanalmente se hacía seguimiento de casos, como lo señalo aquí. Me programé para hacerlos en la semana 3, en la semana 5, en la semana 7, en la semana 9 y en la semana 11, una semana antes de mi culminación de pasantías, ya que no lo podía hacer en la última semana
porque la última semana básicamente fue para el arreglo de papeleos, despedirme, todo lo que conlleva finalizar el proceso de pasantía. Y por último, y no menos importante, la asistencia a talleres de formación dictados por instituciones. Bien, aquí tenemos un poco sobre lo que les mencionaba anteriormente, los talleres psicoeducativos en colegios, que actualmente hacía muchísima falta, y por la carencia de personal de la psicología en el área pública, los colegios no cuentan con esa asesoría. En los colegios públicos no hay asesoría ninguna, ni de psicólogos ni de psicopedagogos, y entonces es preocupante el alto índice de depresión, de suicidio, de trastornos mentales, de muchachos que hay sin diagnosticar, y realmente esto es una problemática bastante preocupante en el área de la salud pública. Por eso decidimos comenzar a atacarlos de esta forma, impartiendo estos talleres, siempre buscando sembrar esa semillita y poner ese aporte de nosotros como profesionales a nuestra sociedad. Aquí un poco más sobre los talleres psicoeducativos en colegios. ¿Por qué lo puse 2 veces? Porque realmente se dividieron en 2 fases. La psicoeducación dirigida a los estudiantes y la psicoeducación dirigida a los padres. Porque, ¿qué sucede? En la actualidad, los adultos de nuestra sociedad desconocen muchísimas cosas sobre la salud mental. Tú actualmente le dices a un adulto, mira, tu chamo tiene depresión. Y entonces, por desconocimiento y por tabú a nivel social, comienzan, no, que mi hijo no puede tener depresión, porque desconocen realmente cuál es la sintomatología que pudiera estar presentando este adolescente con posible depresión. Y entonces, acá en este descuido es donde ocurre la constante incidencia en los distintos tipos e intentos de suicidio. Y es este nuestro punto focal, porque resulta que en el mes de marzo, en las 2 últimas semanas, en el estado Bolívar, wow, fue increíble el número de casos de intentos de suicidio que vimos, y de hecho hubieron suicidios consumados que fueron de conmoción pública en nuestro estado. Fueron los talleres psicoeducativos en los distintos cuerpos policiales, porque actualmente las redes sociales nos muestran mucho la forma en la que los mismos cuerpos policiales violentan a nuestra sociedad, pero no nos ocupamos de pensar qué hay detrás de ese oficial que agredió a una persona natural. No es justificable este tipo de acciones, pero siempre hay un porqué. Y ese porqué radica en el descuido en cuanto a la salud mental en nuestros funcionarios públicos. Aquí en este estado, ningún cuerpo policial cuenta con un psicólogo o no tienen esa ayuda directa a la cual acudir en caso de un desnivel, en caso de un mal manejo de emociones en cuanto a su salud mental. Y por eso quisimos también iniciar con este tipo de actividades para darles a ellos a conocer y a conocerse a sí mismos en cuanto al manejo de emociones, en cuanto a los distintos tipos de trastornos, o sea, todo este tipo de características a nivel mental que pudieran estar sucediendo y que le hacen a sí mismo actuar de una forma que nosotros como sociedad consideramos como indebida. Entonces, para evitar este tipo de problemáticas y que sigan ocurriendo, la manera en la que yo como pasante pude sugerirle a nuestra institución comenzar a atacar esta problemática fue iniciando con talleres psicoeducativos, o sea, darle a conocer a tu público cuál es realmente la raíz del problema. Ojo, puede haber un trasfondo, puede haber algo más grande, pero esta es una manera de sembrar esta semillita. Otra de las actividades destacables y realizadas durante este proceso de pasantía fue la atención a las víctimas de violencia. Cuando hablamos de víctimas de violencia, es de destacar que en nuestra unidad no discriminamos por edad, ni por sexo, ni por género, porque es una unidad de atención integral.
Es una unidad de atención general. Puede ser hombre, puede ser niño, puede ser niña, puede ser mujer. Todos van a ser atendidos de la misma manera por el equipo multidisciplinario, un equipo que cuenta con asesoría jurídica, asesoría psicológica, médicos, enfermeras. Entonces es todo un equipo dispuesto a ayudar a este tipo de personas. En cuanto a mis aportes a la institución, considero que fueron múltiples porque con este programa de psicoeducación, la unidad se dio a conocer, se permitió a sí misma hacer enlaces que favorecen al funcionamiento de la institución. Por ejemplo, los talleres psicoeducativos a los cuerpos policiales nos dejaron un muy buen vínculo con los distintos cuerpos y esto sirve al momento de atender las denuncias y darle agilidad al proceso de la víctima. Entonces, de cierta forma, una cosa engranó con la otra y pudo asimismo darle una celeridad al proceso y buena atención de las distintas víctimas de violencia. Aquí están algunos anexos, una experiencia súper hermosa. Más adelante tendrán 2 láminas más que también les mostrará un poco de lo que fue mi experiencia como pasante, evidencias fotográficas que realmente certifican mi labor dentro de la institución para así dejar pruebas de que el tiempo fue aprovechado. Y finalmente quiero cerrar esta presentación con esta excelente frase que nos regala nuestro queridísimo Carl Jung, que dice así: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Escogí esta frase porque tiene muchísimo que ver con el día a día que viví dentro de esa institución como pasante. Es increíble cómo nosotros a veces queremos mantener una postura de profesionales y no nos atrevemos a ir más allá, a indagar más allá de cuál es la realidad de esta persona que acude a nosotros con algún tipo de problemáticas. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que ser muy humanos al momento de atacar un problema y más aún este tipo de problemas que se ven en esta unidad, porque recordemos que aquí atendemos a personas víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia psicológica, víctimas de violencia física, y entonces son personas que ya vienen muy afectadas y que necesitan un trato realmente especial, y tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de trato desde que entra por la puerta. Entonces, para nosotros poder garantizar una buena atención a nuestros distintos usuarios, a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta siempre la ética profesional. Como profesionales no podemos andar por la vida atropellando a las personas por el simple hecho de que yo estoy en un cargo. Entonces tenemos que utilizar nuestra profesión de forma positiva, siempre tratando de dejar huellas, siempre tratando de dejar una ayuda, porque es realmente lo que acuden nuestras personas buscando. Siempre están en nuestras puertas buscando ayudas, buscando respuestas, buscando soluciones, y nosotros tenemos que ser ese apoyo inmediato. Muchísimas gracias por su atención. Fue un placer para mí compartir con ustedes esta experiencia.